estuve en Interrail, pues cuando los Interrails eran baratos y se podían hacer, cuando estaba en la carrera, y estuve con un amigo y estuvimos en un hotel en Calais para pasar a Inglaterra, y era un hotel, o sea, esperpéntico, de muerte, daba miedo. Las habitaciones no cerraban los pestillos. Entonces estaba hasta la noche diciendo: "Ay, va a entrar alguien, nos va a degollar a los dos pimpines con 20 años". Y me entró la idea de decir: joder, qué buena idea, si eres un vampiro o eres un cualquier tipo de monstruo, montas un hotel y cuando ves dos chavales que, bueno, a estos no les va a echar de menos nadie, te los llevas a tal. Y a partir de ahí, y ya fue evolucionando un poquillo con el tiempo hasta esto. Sí me hice un pequeño esquema, más o menos de cómo quería ir, pero luego ya iba fluyendo la cosa te ibas encontrando un poquillo la historia de cada gente. A lo mejor quería darle más importancia a un personaje y luego decía: este ya tiene todo lo que quería contar". Sin embargo, este que me ha surgido un poco a lo tonto, le voy cogiendo cariño, que podría ser en realidad Chimo, le voy cogiendo cariño, que surgió simplemente casi como una coña con Chimo Bayo, pero ya le fui metiendo en una cosa que echaba mucho de menos, que era la tienda de plásticos, de colchonetas y tal, y entroncaba un poquito con Jóvenes Ocultos, con los Frog que vendían los cómics y tal. Le fui cogiendo cariño y fue ganando protagonismo, y fue creciendo él, por ejemplo. O sea, fue un poquillo mix entre ruta e improvisación. O sea, no es un libro con grandes pretensiones. Era el libro que quería yo, lo que te decía, pues para entretenerme. Que sí que trata estos temas a lo mejor un poquito más tal, sobre lo cabrones que podemos ser a veces, ya sea en Alcácer, la corrupción en aquella época, la corrupción ahora con las organizaciones, o sea, con las constructoras, o el odio al pequeño nivel, como dices, en la policía de balcón, pero realmente es bastante ligero. O sea, es una cosa, una lecturita para verano, para sacarse una sonrisa y decir: joder, me apetecía un libro de miedo. Con mis fantasmas me Desde pequeñito yo tenía mucho trauma con el paso del tiempo, vamos. Me acuerdo que me regalaron un reloj, pues no sé si sería la comunión o una cosa así, y esa noche un reloj de pulsera. Esa noche no dormí porque pensé que ya era mayor y que ya tendría que llevar un reloj como los mayores toda mi vida. Dije: ostras, se me ha acabado ahora el ser feliz, el ser un niño. Y me pasé toda la noche en blanco. Vamos a hacer spoiler porque lo he puesto en el subtítulo del ebook, que son los vampiros. Está un poco relacionado siempre con el paso del tiempo también, como que ellos permanecen, la corrupción también, pero los personajes pues sí van envejeciendo, van perdiendo cosas, van ganando otras, y es un poco sí, el tema central un poco ahí por debajo de la novela. Veraneaba en Las Palmeras, que es un pueblo de verdad, que es donde está Barraca, una de las discotecas más míticas. Están Barraca, Chocolate y Puzzle, que eran tres de las grandes de la ruta. Yo era muy pequeñito, porque tendría 9, 10 años, pero sí me llamaba mucho la atención cuando volvíamos a lo mejor de comprar el pan del pueblo y tal, veías a todo el mundo tirado en el aparcamiento durmiendo la mona, que yo decía: esta gente, ¿qué hace tomando el sol ahí si tiene la playa a 300 metros? Y el tema de Alcácer, claro, a mí me pilló también muy pequeñito, bueno, muy pequeñito no, tendría 10 años o 9, pero sí es cierto que nos generó un miedo a toda España, especialmente a los niños, claro, porque nos metían el miedo también al cuerpo de que era una cosa que nos podía pasar. Y claro, si te vas a ver realmente la cantidad de gente que desaparece en España y desaparece, muchos se vuelven a encontrar, muchos aparecen que ya no están entre nosotros, pero claro, hay mucha gente que simplemente desaparece. Hables con quien hables, tienen ahí el recuerdito del miedo que se pasó durante una época, que vamos, Antonio Anglés pasa a ser casi más conocido y más malo que Drácula, hasta que desapareció ahí en el Mar del Norte. Es mi mundo del revés. Joder, bueno, ya creo que igual hace 4 o 5 años, que sacaron unas películas en Netflix, que además sacaron de golpe las tres, que era La calle del terror, y las sacaron, vamos, casi como nos pasaba en los 90 y en los 80, que no tenías ni puñetera idea de que iba una película, y de repente te la encontrabas y decías: ostras, acabo de descubrir mi película. Pues claro, me pasó un poco eso, no las habían anunciado mucho, está basada en una serie de libros, pero bueno, basada un poquillo para allá. Y la primera se desarrolla en 1994, creo que es, la segunda relacionada en 1976, y la tercera se va a 1700 algo.
pero cada una además juega muy bien con ese tipo de cosas. Por la de los 90 es un poco más rollos láser, más tipo Scream. La de los 70 se va más a la matanza de Texas y esas cosas. Y luego la otra, pues es un poco rollo brujas y tal. Y si es un poco ese espíritu, pues sí, también como el juego de Stranger Things, de la nostalgia y Black Phone, por ejemplo, que no la había visto en cine y la descubrí en plataformas. Y esa me encantó también cómo trata eso, los años, creo que es los años 70 en Black Phone, porque luego la segunda es en los 80. Pero sí, ese tipo de cómo se ve, a lo mejor un poco erróneamente también desde la distancia de tal, pero cómo se ven esos años, sí.